Buenos días, soy Laura Esther Bailac, miembro del grupo organizador del Congreso Educación y Tecnología, una visión ético-crítica. Está organizado por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, por Ecologistas en Acción, por la Asociación Memoria Social y Democrática en España, los movimientos de renovación pedagógica y el grupo de investigación Ciudadanía y Ética Digital. En este congreso queremos reflexionar sobre qué es lo que hemos hecho en tecnología en las comunidades educativas y a partir de allí pensar cómo afrontar los nuevos retos que tenemos que vivir con los nuevos avances que hay científicos al respecto. Hoy estamos aquí con Enrique Javier Díez Gutiérrez. Él es catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de León y además es director del grupo de investigación Construcción de una Europa inclusiva y democrática frente al auge del fascismo y la xenofobia. Además, es secretario de la Asociación Prometeo de Hombres por la Igualdad en León, que a mí me ha gustado mucho cuando lo he leído en tu currículum. Podríamos decir que tiene numerosos libros, muchísimos, sobre todo en tema de defensa de la democracia, de la democracia en los centros y defensa de la escuela pública. Y entre ellos podríamos destacar muchísimos, pero yo voy a destacar el último, que es el que has publicado en el 2025, que es No pasarán, por qué la extrema derecha quiere controlar la educación pública y qué hacer para defenderla. Dicho esto, yo creo que no podemos olvidar mencionar la Liga Internacional que estáis montando por la educación, la Internacional Antifascista. La Internacional Antifascista. Porque creo que es una gran apuesta para afrontar los hechos políticos que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. De hecho, la Federación Estatal de Comisiones Obreras forma parte como organización misma, aparte de miembros de la propia ejecutiva, de la Internacional Antifascista de Educación en estos tiempos tan oscuros, justamente, que vemos cómo no solo el trumpismo, sino la extrema derecha está no solo surgiendo en todo el mundo, sino además también introduciéndose en el mundo educativo, y así lo manifiesta buena parte del profesorado. Pero hoy hemos venido aquí porque creo que es muy importante que presentemos tu nuevo libro que vas a presentar próximamente, sobre el mes de marzo, si no me confundo, junto a Mauro Rafael Jarquín Ramírez, que es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el título del libro es Soberanía Digital Educativa, del control de las Big Tech a la construcción del bien común. Yo cuando leí el título del libro, la verdad es que pensé que estaba totalmente relacionado con el congreso que vamos a tener próximamente en Madrid, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué crees que puede aportar este libro al concepto estrella de nuestro congreso? Porque en nuestro congreso, como puedes anticipar por el título, lo que vamos a hacer es reflexionar sobre lo que hemos hecho en las comunidades educativas con respecto a la digitalización, cómo la hemos llevado a cabo. Pero lo más importante es que veamos qué avances tenemos que afrontar en el mundo educativo con todo lo que está ocurriendo y cómo se está implantando estos sistemas digitales en nuestros centros y cómo los estamos enseñando a los ciudadanos que próximamente se tendrán que ocupar del gobierno del país, de los trabajos que estarán en todas las esferas públicas. Claro, una de las preocupaciones que nos ha saltado es que en general la comunidad educativa está introduciendo las nuevas tecnologías que se llamaban antes, que es la digitalización actualmente, en todo el espacio educativo, porque se nos ha impuesto con un relato de modernización de la educación, de innovación de la educación, casi de reevolución de la educación. Y lo que nos tenemos que parar a pensar realmente es si las tecnologías que estamos introduciendo son aquello que más necesitamos actualmente como una de las herramientas imprescindibles. Por una parte, tenemos que admitir que la inteligencia artificial, que toda la tecnología, la digitalización, es una herramienta básica en nuestra comunicación. De hecho, casi todo el mundo está con la mano en el móvil, lógicamente, pero una de las cuestiones que no nos hemos planteado es, más allá de la regulación, más allá de la ética, más allá de
lo que se llama los sesgos algorítmicos, a qué intereses obedece esta digitalización. Y esto es uno de los problemas esenciales que nos planteamos justamente en este libro sobre soberanía digital educativa. Hay mucho escrito sobre soberanía digital, pero poco sobre soberanía digital educativa. Y esta es una de las cuestiones claves. ¿Por qué? Porque toda tecnología tiene ideología. Y lo que estamos viendo es que de alguna forma, la Big Tech, es decir, los grandes tecnológicas, estas naciones digitales, que algunos vuelven a hablar de tecnofeudalismo, es decir, de grandes señores como Elon Musk, como Bill Gates, que dominan naciones digitales que tienen casi más poder que los propios estados, están imponiendo una digitalización que obedece a intereses corporativos. Y esto es lo más sorprendente. ¿Por qué? Porque efectivamente la inteligencia artificial, ya hay mucho escrito sobre ella, obedece a lo que llaman la Silicon Doctrine, que es una ideología profundamente libertariana, donde lo que se plantea es que los usuarios trabajadores van a trabajar y dar sus datos, su información a las tecnológicas, con lo que se alimenta la inteligencia artificial, que además lo que se pretende es que sean ellos quienes dominen esto y no se ponga ninguna regulación en ningún sentido, porque es la libertad del mercado la que lo establece. Y el tercer pilar, lógicamente, al final es también la explotación, incluso el dominio de lo que es un bien común esencial, porque ahora no solo nos comunicamos como estamos haciendo tú y yo ahora mismo hablando, sino que nos comunicamos también digitalmente. Y la pregunta es, ¿cómo es que está en manos de 5 grandes corporaciones la comunicación digital, que ellos deciden cómo hacer, en qué parámetros establecer y además con qué intereses de diseñar? Pero tú en este libro estás planteando que reflexionemos en los centros educativos y en las comunidades educativas sobre la soberanía digital educativa. ¿Por qué crees que tenemos que hablar de este término? ¿Por qué tenemos que reflexionar qué entendemos por soberanía? Fundamentalmente porque, como dice Naomi Klein, una autora norteamericana, que la comunicación digital, la comunicación a través de las redes, todo lo que hacemos en el ámbito digital debería ser un bien común sin ánimo de lucro, porque es un bien exactamente igual que el agua, que la luz, que la educación, la sanidad, son bienes que de alguna forma deben pertenecer al patrimonio común y no deberían ser algo de propiedad privada como está siendo, ni obedecer únicamente a las reglas del mercado. Lo que se trata de alguna forma es replantearnos qué estamos haciendo. ¿Por qué? Porque están convirtiendo los centros educativos en macrogranjas extractivistas de datos de clientes presentes y futuros a los que quieren fidelizar con las plataformas que inicialmente se ofrecen de forma gratuita, pero luego llega la opción Pro, que es cuando tú tienes que pagar. De hecho, los chavales te dicen en clase, no, es que ya no es nivel Dios, ahora es nivel Pro, es decir, nivel donde quien tiene dinero puede acceder a determinados recursos, puede acceder a determinadas posibilidades que son las que te ofrecen justamente desarrollar esas plataformas. Este modelo de negocio, donde el criterio esencial de un bien común es el beneficio de los accionistas de esas grandes multinacionales, nos lo tenemos que plantear en educación, porque una de las cuestiones básicas es por qué no ha habido voluntad política para no mantener plataformas tecnológicas que le habíamos hecho el profesorado, como Guadalinex, como las de Extremadura, como tantas que se construyeron de forma colaborativa y se han dejado caer porque no ha habido voluntad política para mantenerlas, ni ha habido financiación suficiente. Entonces, creemos que esto es uno de los errores fundamentales. Y una de las cuestiones, como por ejemplo Xnet en Cataluña, que se planteó como una alternativa
fuera del entorno de Google, de Microsoft, de las grandes tecnológicas, tampoco ha habido voluntad política de apoyarlo. Ahora hay cooperativas digitales que se están desarrollando, pero así todo siempre es como la buena voluntad de aquellos que quieren hacerlo, y lo que se trata es de exigir que nuestros estados tengan voluntad política efectivamente para que esto sea público. Está claro que esto es un fenómeno global que estamos viviendo en todos los aspectos de nuestras vidas ahora mismo, y las comunidades educativas evidentemente están en un sitio determinado y en un momento determinado histórico, ¿no? Por eso, aparte de que tendríamos que empezar a controlar esos desarrollos tecnológicos, ¿qué otras soluciones consideráis dentro del libro que tenemos que ir trabajando desde las comunidades educativas para poder transformar esta realidad y dar un entorno digital a nuestro alumnado mucho más justo, podríamos decir de alguna manera? Pues justamente lo que planteamos como alternativa frente a este modelo ya no de capitalismo digital o de tecnovigilantes permanentes, sino no solo que vigilan nuestro futuro, sino sobre todo que construyen el futuro para que nos adaptemos a él de acuerdo a quien lo ha diseñado. Y en ese modelo libertariano es una de las cuestiones en las que, sin darnos cuenta, estamos educando a las futuras generaciones porque les estamos introduciendo en ese modelo tecnológico en función de esa ideología. Por eso lo que planteamos es, recurriendo a Carlos Marx, aquello de la toma de los medios de producción digital. Las comunidades educativas y la comunidad social tienen que tomar los medios de producción digital, que es, sin más, lo que ya autores que ni siquiera son marxistas, como Mason o Morozov, plantean como socialismo digital. Tenemos que avanzar hacia la construcción de una red pública y controlada democráticamente que sirva al bien común. Y mientras tanto, ¿qué hacer? Nacionalizar a Elon Musk, a Mark Zuckerberg, a Bill Gates, a estos tecnototalitarios o criptobros, como les llaman también el presidente, diciendo cómo es posible que estén en sus manos un bien como es el que tenemos en nuestra comunicación. Y en ese sentido yo sí que creo que no se trata solo de qué hagamos como alternativas en las comunidades educativas, que se están haciendo algunas, como planteaba, como XNet o como se hizo con estas plataformas comunes en distintas comunidades autónomas, sino que exijamos a nuestros gobiernos, a nuestros representantes, no solo que pongan criterios éticos, no solo que pongan límites, sino que además hagan posible que esto sea público, exactamente igual que aquellos que planteamos como derechos fundamentales para toda la humanidad. No puede haber el criterio de negocio ni de beneficio para este tipo de bienes comunes que deberían ser sin ánimo de lucro. Me parece muy interesante todo lo que me estás planteando, pero ahora yo me imagino como docente, como profesor en un centro educativo y me entra zozobra de cómo poder manejar toda esta situación. ¿Qué crees que podemos hacer a día de hoy? Porque estás hablando de grandes tecnológicas, de que haya voluntad política, pero sabemos que muchas veces eso no va a nuestro favor. Entonces, ¿cómo podemos ir avanzando en este tipo de cosas? Claro, yo siempre pienso que al final nos tienen como los hámster dando vueltas en la misma rueda y nos dicen, bueno, plantear vosotros soluciones, es que no es posible esas pequeñas soluciones mientras el marco del relato sea es decir, mientras el marco esté en manos de estos tecnofeudales, señores corsarios digitales que llamaríamos ahora como los piratas en su momento, mientras esté en manos. Sí que podemos hacer cosas fundamentales, pero que no cambian radicalmente, no son más que parches. Entonces, sabiendo esas condiciones, ¿qué podemos ir haciendo? Primer parche, educar de forma crítica a nuestro alumnado, sabiendo lo que significan las redes, y eso significa alfabetización mediática. Segundo, el hecho de no ser solo consumidores, sino además ser parte y producir para el bien común.
no únicamente responder a este modelo que se tiene de la máxima audiencia, sino qué es lo que yo quiero hacer y qué debo hacer. Tercero, no utilizar aquellas redes que son únicamente del discurso del odio o redes que además lo único que fomentan son modelos justamente contrarios a los que defendemos de bien común. Y en estos sentidos estoy hablando concretamente de X o de últimamente Telegram, que parece que se ha convertido también en otro feudo de un señor totalitario. Entonces, claro, el profesorado yo creo que tiene que conectar con lo que están viviendo los chicos y las chicas continuamente en las aulas y analizar qué significa OnlyFans, analizar qué significa los influencers y los youtubers que promueven modelos de mujeres sumisas a los hombres, analizar lo que están viviendo, igual que en su momento se hizo en los movimientos de renovación pedagógica, de trabajar lo que eran los medios de comunicación, los medios sociales, que era lo que estaban produciendo, y lo que hacía las técnicas Freinet, coger el periódico el primer día, pues ahora tendríamos que coger las redes sociales. Es decir, si, por poner un ejemplo, para llegar a apasionarte por Beethoven, deberíamos empezar por el reggaetón. Para, claro, no quedarte en el reggaetón, sino llegar a Beethoven. Este es el asunto. Si tú empiezas por las corcheas y las semicorcheas, va a ser bastante difícil. En este sentido, yo creo que la escuela debe conectar con la realidad que están viviendo. Y en eso yo creo que sí que se tiene que integrar la tecnología, pero de una forma crítica. Tiene que estar al servicio de la pedagogía. Meter cacharrería en el aula por meter cacharrería, lo único que ha servido es para que tantas pizarras digitales se hayan quedado inservibles en las aulas. Únicamente, o para darle un ordenador a cada chaval y que al final sea del dominio de Microsoft y lo que él establece según los Chromebook. Esto es lo que tenemos que evitar de alguna forma. Bueno, yo creo que nos has abierto muchos campos de reflexión y que tenemos que analizarlos de manera pormenorizada y a lo mejor en el Congreso con aportaciones de otros profesionales que están trabajando científicamente sobre este tema, pues podremos ir abriendo un camino que tenemos que hacer, sobre todo desde una perspectiva crítica. Animamos a participar en el Congreso porque realmente el Congreso del 14 y 15 de marzo, que organizado por Comisiones Obreras, va a permitir justamente no solo profundizar, sino discutir, debatir y plantear qué alternativas tenemos en este sentido. Y sobre todo abrir un camino de esperanza y posible, porque si empezamos a crear redes en ese sentido, yo creo que podremos dar algunos pasos con respecto a lo que tú estabas diciendo. Ser conscientes de los límites, pero también de las oportunidades que nos ofrece justamente defendiendo lo público y defendiendo no solo la educación pública, sino una inteligencia artificial pública y redes digitales públicas. Muchas gracias, Enrique, por haber estado hoy aquí. La verdad es que nos ha encantado que nos anticipes un poco el contenido de tu libro, porque va totalmente en línea con lo que queremos hablar y debatir estos días en el Congreso. Y la verdad es que me gustaría terminar todo el podcast de hoy recordando las palabras que has dicho antes de Naomi Klein, de que la digitalización tiene que ser un bien público y por lo tanto tiene que tener gestión pública para que sea de todos y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.